Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un dúo increíble, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho salseo del bueno. Porque vamos a ser sinceros, a todos nos gusta enterarnos de los dramas, los rumores y sobre todo, de copyright pasa con nuestras parejas favoritas de la televisión superíndice 3N, ¿verdad que su? Hoy, vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando vueltas y vueltas en las redes sociales, en los medios de comunicación superíndice 3N, y seguramente, en la cabeza de muchos de ustedes, Kerem Bürsin. Kerem Bürsin. Y sobre todo vamos a hablar de la reacción superíndice 3N de Hande Eru párrafo el Albera Keremen, digamos, una situación superíndice 3N un poco delicada. ¿Apuros? ¿Kizu en el ojo del huracu VN? Definitivamente. Las cosas entre ellos dos siempre han sido interesantes. Desde que nos enamoraron en la pantalla con su cómica innegable en Senu con diéresis al cap, o Love is in the air para los que nos ven desde Amu Copyright Rica Latina, la gente no ha dejado de especular sobre su relación superíndice 3N. Que si son amigos, que si son muro que amigos, que si terminaron mal, que si se van a reconciliar. Un culebru superíndice 3N en la vida real, vamos. Y ahora, con todo lo que ha estado pasando con Kerem últimamente, las miradas se han vuelto, a UNMUDS, hacia Hande. ¿CU superíndice 3 mo reacciona? ¿Le afecta? ¿Le da igual? ¿Es tú preocupada? Hoy vamos a analizar todo lo que sabemos, lo que se ha dicho y lo que podemos intuir sobre la reacción superíndice 3N de Hande Eru párrafo el ante los recientes acontecimientos que involucran a Kerem Bürsin. Asu que prepun rense un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a comput, u con diéresis más menos en este viaje lleno de chismes, anulisis y sobre todo, mucha especulación superíndice 3N. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido de salseo, noticias de celebridades turcas y anulisis de telenovelas, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y du copyright genme un comentario al final con su opinión superíndice 3N sobre este tema. Quiero saber qué copyright piensan ustedes. Ahora vamos al meollo del asunto. Kerem Bürsin. ¿Qué copyright ha estado pasando con diéresis copyright L? Bueno, para ponerlos un poco en contexto, recordemos que Kerem ha estado en el centro de varios rumores y controversias en las últimas semanas. Desde proyectos profesionales que no han terminado de cuajar, hasta declaraciones polu copyright micas en entrevistas y por supuesto, algunas fotos comprometedoras que han circulado por internet. Nada escandaloso, pero suficiente para generar ruido y preocupación superíndice 3N entre sus fans. Pero, ¿du superíndice 3 de entra Hande Eru párrafo el en todo esto? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Beru N, Hande y Kerem, a pesar de haber terminado su relación superíndice 3N hace ya un tiempo, siguen siendo figuras públicas muy importantes en Turquía y por ende, sus vidas siguen entrelazadas de alguna manera. La gente sigue recordándolos como pareja, sigue esperando una reconciliación superíndice 3N y sobre todo, sigue preguntándose si aún existe algún sentimiento entre ellos. Y claro, cuando Kerem se encuentra en una situación superíndice 3N difícil, es inevitable que las miradas se dirijan hacia Hande. ¿CU superíndice 3 mo reaccionando? ¿Le preocupa su ex compau más menos ero de trabajo y expareja? ¿O por el contrario prefiere mantenerse al margen y no involucrarse en sus problemas? Lo cierto es que Hande Eru párrafo él siempre ha sido muy discreta con su vida personal. No es de las que airean sus sentimientos en las redes sociales ni de las que dan declaraciones explosivas a la prensa. Asu que obtener una respuesta directa de ella sobre este tema es prácticamente imposible. Sin embargo, podemos analizar sus acciones, sus gestos y sus apariciones públicas para tratar de descifrar lo que realmente siente. Y aquí es donde empieza la especulación superíndice 3N, porque, seamos honestos, no tenemos acceso a sus pensamientos. Pero, basándonos en lo que hemos visto y leído, podemos sacar algunas conclusiones. Primero hay que tener en cuenta que Hande es una persona muy profesional. A pesar de su relación superíndice 3N con Kerem haya terminado, ambos siguen siendo actores y siguen trabajando en la misma industria. Por lo tanto, es probable que Hande sienta un cierto grado de preocupación superíndice 3N por el bienestar de Kerem, al menos a nivel profesional.
Nadie quiere ver a un colega pasando por un mal momento, especialmente si ese colega es alguien con quien has compartido tanto. Además, no olvidemos que Ande y Kerem construyeron una relación superíndice 3N muy fuerte durante el rodaje de Senu con diéresis al Cap. Pasaron muchas horas juntos, compartieron experiencias únicas y crearon un vínculo que, aunque haya evolucionado, seguramente sigue existiendo de alguna manera. Es difícil olvidar a alguien con quien has vivido una historia de amor tan intensa, incluso si las cosas no funcionaron al final. Por lo tanto, es muy probable que Ande sienta un cierto grado de empatia por Kerem. Puede que no es tu copyright de acuerdo con algunas de sus decisiones o que no apruebe su comportamiento, pero seguramente le duele verlo pasar por momentos difíciles. Pero por otro lado, también copyright hay que tener en cuenta que Ande tiene su propia vida. Estuvo enfocada en su carrera, en sus proyectos personales y en su nueva relación superíndice 3N. No tiene por qué copyright sentirse responsable de los problemas de Kerem ni tiene por qué copyright involucrarse en sus dramas. De hecho, es posible que Ande prefiera mantenerse al margen para evitar que la gente la relacione a UNMUS con Kerem. Ya ha pasado mucho tiempo desde su ruptura y ella quiere seguir adelante con su vida. No quiere que la sigan viendo como la ex de Kerem, o como la que tiene que opinar sobre todo lo que hace Kerem. Además, no olvidemos que Ande también copyright ha tenido sus propios problemas y controversias en los últimos meses. Ha sido criticada por su trabajo, por su aspecto físico y por su vida personal. Asu que es comprensible que prefiera concentrarse en sus propios asuntos y no involucrarse en los de los DMUDS. Entonces, CU superíndice 3 mo podemos resumir la reacción superíndice 3N de Ande Eru párrafo el albera Kerem Bursin en apuros. Pues, probablemente una mezcla de todo lo que hemos dicho. Seguramente siente un cierto grado de preocupación superíndice 3N por U con diéresis copyright L, como colega y como persona con la que compartió superíndice 3 un pasado importante. Pero también copyright N es probable que prefiera mantenerse al margen para proteger su propia vida y su propia imagen. En definitiva, Ande Eru párrafo L es una mujer fuerte, independiente y centrada en su carrera. No tiene por qué copyright dar explicaciones a nadie sobre sus sentimientos ni tiene por qué copyright involucrarse en los problemas de los DMUDS. Ella tiene derecho a vivir su vida como le plazca y a tomar sus propias decisiones. Y ahora, pasando a la evidencia que hemos podido recopilar. Si bien Ande no ha hecho declaraciones públicas directas sobre la situación superíndice 3N de Kerem, hay ciertas más menos sales que podemos interpretar. Por ejemplo, se ha notado que Ande ha dejado de seguir a ciertas cuentas en redes sociales que muy relacionadas con Kerem o que han estado publicando información superíndice 3N sobre U con diéresis copyright L. Esto podrá interpretarse como una forma de marcar distancia y de evitar estar expuesta a MUDS información superíndice 3N sobre su expareja. También copyright N se ha visto a Ande MUDS enfocada en sus proyectos profesionales y en pasar tiempo con sus amigos y familiares. Ha estado viajando, asistiendo a eventos y compartiendo momentos felices en sus redes sociales. Esto podrá ser una forma de demostrar que es bien, que es feliz y que es siguiendo adelante con su vida, a pesar de los problemas de Kerem. Además, algunas fuentes cercanas a Ande han comentado que ella es tranquila, enfocada en sus cosas. No es obsesionada con lo que es pasando con Kerem y no es permitiendo que eso afecte su vida. Esto sugiere que Ande ha logrado mantener una distancia emocional saludable y que no es demasiado preocupada por la situación superíndice 3N de su expareja. Sin embargo, también copyright N hay que tener en cuenta que las fuentes cercanas a Ande pueden estar sesgadas y que pueden estar tratando de proteger su imagen. Asu que no podemos tomar sus palabras como la verdad absoluta. En definitiva, la reacción superíndice 3N de Ande Eru párrafo el albera Kerem Bursin en apuros es un misterio que probablemente nunca llegaremos a resolver por completo. Pero basándonos en lo que hemos visto y analizado, podemos concluir que es una mezcla de preocupación superíndice 3N, empatia y distancia. Ande seguramente se preocupa por Kerem como colega y como persona con la que compartió superíndice 3 un pasado importante. Pero también copyright N prefiere mantenerse al margen para proteger su propia vida y su propia imagen. Y hablando de las fotos comprometedoras que mencionó copyright antes. Bueno, no voy a entrar en detalles escabrosos, porque este no es un canal de chismes de ese tipo.
Pero Sudiru Copyright que las fotos, aunque no son ilegales ni explícitas, han generado controversia porque muestran a Kerem en situaciones que algunos consideran poco apropiadas para una figura pública. Y por supuesto, estas fotos han avivado a UNMUNDS las especulaciones sobre la reacción superíndice 3N de Ande. ¿Le dan igual? ¿Le molestan? ¿Le hacen gracia? ¿Le dan lure estima? De nuevo, no lo sabemos con certeza. Pero podemos imaginar que no le hacen mucha gracia. Nadie quiere ver a su expareja en situaciones comprometedoras, especialmente si esas situaciones pueden afectar su imagen pública. Además hay que recordar que Ande y Kerem siguen siendo muy populares en Turquía y que tienen muchos fans en común. Por lo tanto, las fotos de Kerem pueden afectar la imagen de Ande de alguna manera. Puede que algunos fans se sientan decepcionados con Kerem y que culpen a Ande por haber estado con U con diéresis copyright L. O puede que algunos fans utilicen las fotos de Kerem para criticar a Ande y para recordarle su pasado. En definitiva, las fotos comprometedoras de Kerem Bürsin son un factor muy ese que complica la situación superíndice 3N y que aún más menos ha depresión superíndice 3N a Ande Eru Parrafoel. Ella ya tiene suficiente con lidiar con su propia vida y con su propia carrera como para tener que preocuparse también copyright N por los problemas de su expareja. Y para terminar este análisis, quiero recordarles a todos que Ande Eru Parrafoel es una persona como cualquier otra. Tiene sus propios sentimientos, sus propias preocupaciones y sus propias prioridades. No tiene por qué copyright ser perfecta ni tiene por qué copyright cumplir con las expectativas de los demons. Ella tiene derecho a vivir su vida como le plazca y a tomar sus propias decisiones. Asu que en lugar de juzgarla o criticarla, deberíamos apoyarla y respetarla. Deberíamos dejarla vivir su vida en paz y deberíamos dejar de especular sobre sus sentimientos y sobre sus relaciones personales. Ella se merece eso y mucho más. En resumen, hoy hemos analizado la posible reacción superíndice 3N de Ande Eru Parrafoel ante los apuros que ha estado enfrentando Kerem Bürsin. Hemos visto que si bien no hay una declaración superíndice 3N oficial, podemos deducir que siente una mezcla de preocupación superíndice 3N como colega, empatua por el pasado compartido y una necesidad de mantener distancia para proteger su propio presente y futuro. Hemos considerado la discreción superíndice 3N de Ande, su enfoque en su carrera y su derecho a la privacidad. También copyright N hemos tocado el tema de las fotos comprometedoras y su posible impacto en la imagen de Ande. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre la reacción superíndice 3N de Ande Eru Parrafoel? ¿Creen que estuvo preocupada por Kerem? ¿O creen que prefiere mantenerse al margen? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre este tema. Y por último, quiero animarlos a que me sigan en mis redes sociales. Ayu podrán encontrar ese contenido exclusivo, noticias de última hora y sorteos increíbles. No se lo pierdan. Y eso es todo por hoy. Recuerden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.